Es que incluso tenemos estadísticas que demuestran que en los últimos 30 años, incluyendo la burbuja inmobiliaria del 2008 y lo que vivimos en pandemia, donde tuvimos revalorizaciones de hasta más de un 23% en menos de un año, ¿no? En las propiedades, estamos en una estadística regular de más de un 7% de revalorización anual. O sea, señores, el ladrillo se revaloriza, cosa que no ocurre. Bienvenidos a todos y aquí nos encontramos el día de hoy con un invitado súper especial y pues precisamente vamos a estar trayendo un tema que nos han pedido mucho, que nos piden nuestros clientes y es hablar acerca de los requisitos para financiamiento siendo extranjeros, pero a mí me encanta el invitado del día de hoy porque precisamente indagamos un poquito y conversamos acerca de las situaciones y el mercado. Entonces, pues, como siempre y como de costumbre, nuestra intención es traerle contenido de valor que sume a su decisión, que lo pueda orientar, minimizar esos riesgos y sobre todo poder guiarlo por el camino correcto donde no cometa los errores que cometen usualmente los inversionistas con todos los cambios en el sistema inmobiliario. Así que para comenzar, mi nombre es Carla Rodríguez, soy asesor inmobiliario internacional y me encuentro en el estado de la Florida y mi misión es poder acompañarlo antes, durante y después del proceso de inversión y por supuesto a través de un equipo altamente calificado brindarle todo el conocimiento, toda la confianza y poder darle todas las herramientas que usted necesita para afianzar su inversión inmobiliaria aquí en la Florida. Así que hoy estaremos hablando de los requisitos para invertir en Florida siendo extranjero en este 2023 y como le dije, no se puede ir sin antes, al final vamos a estar hablando acerca de unos incentivos y unas opciones que le traemos por este mes de junio para que tomen acción y puedan decidirse a invertir y sobre todo que evaluemos esas opciones que se ajustan al mercado de hoy, no al de ayer, no al de después, no, al de hoy y sobre todo al escenario que usted tiene porque nuestras asesorías son personalizadas y por eso me traje el día de hoy a nuestro invitado, a Fernando Galíndez de Q Capital, quienes son nuestros aliados en la parte de los préstamos. Y Fernando, bueno, bienvenido a tu espacio. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy y sobre todo por estar abierto a brindarle información a todos nuestros clientes y siempre esa asesoría. Buenas noches, Carla. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo nuevamente y poder conversar un tema tan interesante como es que un extranjero puede apalancarse y pedir un crédito aquí en los Estados Unidos, cosa que muchos no saben. Así es, completamente. Y sobre todo los beneficios de poder apalancarse en un préstamo, porque la mayoría de nuestros clientes, sobre todo a nivel de países como Suramérica, ¿no? De países que forman parte de Suramérica, no estamos acostumbrados a la modalidad de apalancarnos en un financiamiento. O lo vemos como algo muy complicado, o lo vemos como que preferimos comprar de contado y no financiado. Y para mí es súper importante que hoy les aterricemos a nuestros clientes, que es súper fácil, es sencillo y sobre todo beneficioso para su inversión. Entonces, no sé si te parece, Fernando, nos hablas un poco acerca de cuáles son los requisitos actuales que necesitan nuestros clientes siendo extranjeros para poder optar a un financiamiento. Claro que sí, Carla. Mira, prestamos para casas con tan solo 25% de cuota inicial y para apartamentos con 30% de cuota inicial. Y los requisitos son bastante sencillos. Pedimos una carta de ingresos emitida por un contador público del país de origen, donde ese contador nos describa a qué se dedica
ese cliente, qué hace su empresa, cuántos años tiene establecido, o si es un abogado, por ejemplo, desde cuándo ejerce y cuáles han sido sus ingresos en los últimos 2 años, más su ingreso a lo que va de este año y cuál es su ingreso promedio mensual. Ese es el primer requisito y yo diría que es lo más importante. El segundo requisito es, le pedimos los estados de cuenta bancarios los últimos 3 meses, donde ese cliente tenga el dinero para hacer la inversión. Ese dinero puede estar inicialmente en su país de origen, después el dinero que va a necesitar para la compra lo va a pasar a su cuenta aquí en los Estados Unidos. Requerimos una referencia bancaria que más que una referencia es una recomendación de un banco de su país de origen, muy sencilla, que diga que ese cliente tiene por lo menos 2 años de relación con esa institución financiera y que maneja su cuenta correctamente. Pedimos una copia de la visa y del pasaporte y un recibo de agua, luz, teléfono, es decir, de un servicio de la casa de ese cliente en su país de origen, que es lo que nosotros llamamos una prueba de residencia. Esos 5 requisitos tan sencillos nos capacitan para evaluar a un cliente que quiere invertir aquí en los Estados Unidos y en el estado de la Florida. Ok, entonces estamos hablando prácticamente de 5 requisitos generales, súper básicos, súper sencillos. Y ahora siempre nos preguntan, o muchos de los clientes, comenzaste diciendo acerca de un porcentaje inicial, o a lo mejor ese down payment dentro de lo que se llama ese enganche o ese inicial estaba dentro de un porcentaje. Ahora te pregunto, ¿ese porcentaje puede variar? Puede ser que en algunos casos sea un poco más o puede ser que sea un poco menos o es estándar. No, el cliente, a ver, ese es el mínimo. Muchas veces los clientes deciden dar un poco más. Es completamente a su discreción. Otra cosa importante que quería mencionar, los plazos son 15 o 30 años. No significa que la persona va a pasar 15 o 30 años pagándolo. Él puede hacer abonos extraordinarios al préstamo, a capital, y de esa forma va reduciendo el plazo hasta que lo pague. Ok, ok, entiendo. Entonces, Fernando, por ejemplo, si un cliente, o sea, ustedes podrían evaluar en base al producto del cliente cuál sería el escenario que más le conviene y poder así trabajar en cuánto sería la capacidad de préstamo que tendría y cuánto es la mejor inicial que le conviene, porque básicamente en ciertos momentos también le decimos al cliente, bueno, mira, a lo mejor es más factible que no entres con un 25%, sino que a lo mejor entres con un 40%. O Claro. eso, todo ese escenario lo trabajaríamos, lo manejaríamos con ustedes de la mano. Cierto, eso es una calle de, no de 2 días, de 3 días entre tú como asesor inmobiliaria, el cliente y nosotros. Se evalúa la situación, es decir, inmueble en específico, y entre los tres, porque a lo mejor el cliente tiene para, por ejemplo, comprar una propiedad de $1.000.000 o $600.000 y tiene suficientes ingresos para apalancarse con tan solo 25% de cuota inicial. Pero él me dice, mira, Fernando, yo me siento más cómodo con una casa de $450.000 y yo quiero poner un 40%. Y eso es perfectamente válido. ¿Ok? Sí. Parte de eso es, él evalúa cuáles son los gastos de la propiedad, cuánto es la renta, cuánto dispone, y en base a eso, entre los tres, decimos, este es el número mágico. Ok, sí, sí, claro, porque como les decimos, todo esto es manejar los escenarios correspondientes y obviamente pues evaluar porque cada caso es específico, cada propiedad es específica y sobre todo el escenario de cada cliente es personalizado, o sea, esto es una asesoría personalizada. Ahora, también sabemos de que algunos proyectos o algunas construcciones piden un porcentaje más alto, ¿no? Para poder entrar.
¿Has tenido también el escenario, Fernando, de que a lo mejor ese porcentaje de inicio es más alto, pero al momento de ir al cierre puede haber un cash out, un cashback, o el porcentaje a financiar puede volverse mayor de lo que se habló en un principio debido a la revalorización de la propiedad y a cualquier otro escenario? Ok, nosotros siempre nos guiamos por el precio de compra, el precio del contrato, ok, y el avalúo cualquiera de los dos sea el menor. Se está dando de que los avalúos, y hace cierto tiempo para acá, yo diría desde hace más de un año, que los avalúos están dando por arriba al precio de compra, sobre todo cuando se trata de preconstrucción, y si quieres tocamos ese tema más adelante. Entonces, vamos a suponer que el desarrollador le dice al comprador, al inversionista, yo, según contrato, tienes que poner durante la obra 50%. Pero sabemos de que podemos financiarle hasta un 70%. ¿Qué pasa? Vamos a suponer de que el inversionista nos diga, oye, a mí me gustaría apalancarme con ese 70% en vez del 50%. En el cierre, obviamente, además del 50%, hay gastos de cierre que todos conocemos y también podemos tocar ese tema. La diferencia se le devuelve en efectivo al comprador, es decir, al inversionista en el cierre. Él sale con un cheque porque entre los gastos de cierre y el 30% no superan el 50% que él dio. Claro, entonces de esa forma es que posiblemente al momento del cierre pueda tener un cashback o pueda tener ese crédito que también lo pueden utilizar para gastos de cierre. Entonces, por eso es que le hablamos que siempre el escenario tiene que ser evaluado y tiene que ser revisado, pero lo más importante es contar con el equipo calificado. Ahora, una pregunta, ya tenemos preguntas aquí en la audiencia, vamos a irlas contestando poco a poco. ¿Ok? Pero una pregunta muy común y que nos hacen hoy en día es los intereses. Los intereses a nivel para clientes extranjeros, o qué intereses se pueden estar manejando ahora mismo, Fernando. Ok, Carla, la tasa de interés es mercado y la tasa de interés que está recibiendo el cliente internacional es la misma que está recibiendo un americano si está comprando una propia inversión. Ok. ¿Ok? O sea, no hay diferencia hoy en día entre la tasa que se le da a un americano a la tasa que se le da a un extranjero. Ok. Entonces, dentro de qué, más o menos dentro de qué rango se puede manejar. Estamos en rango de los 6 altos, 7, dependiendo obviamente del tipo de producto. Si estamos hablando de una propiedad residencial, vamos a decir convencional, para renta larga, o estamos hablando de inclusive las casas que vemos mucho en Orlando, que son destinadas a renta corta, estamos hablando en ese rango. Ya cuando hablamos de propiedades con dotel, obviamente hay una prima por riesgo, porque se analiza no como una propiedad residencial, sino como una propiedad comercial. ¿Ok? Ok, ok, perfecto. Nos preguntan aquí acerca de si hacemos préstamos para compras de terreno, No. ¿no? Ok, no es algo que manejemos ahora mismo. Vamos a hablar, actualmente estamos hablando de préstamos para compra de propiedades residenciales o de Correcto, propiedades vacacionales, ¿ok? correcto. Que O ya todo estén lo que- construidas o que estén en camino a ser construidas y al terminar que ya tenemos el certificado de ocupación, que la propiedad esté lista, es que financiamos. Ok, nos hacen otra pregunta, los valores de qué precio arrancan. Y esta pregunta a mí me gustaría que ahondáramos un poquito más en ella y que la contestáramos de una manera muy, muy específica, porque muchos clientes creen de que, bueno, mira, yo quiero comprar una propiedad de 200,000, tengo 150,000, préstenme 50,000.
Entonces, a mí me gustaría si nos pudieras dar una explicación de más o menos cómo se maneja lo que es la parte del préstamo inmobiliario y desde qué monto o esa relación que existe entre qué es lo que te presto y cuál es el monto mínimo, y entonces eso se resume en una propiedad de tanto, para que vean cómo es lo que es la parte del préstamo. Y otra pregunta que también voy a dejar aquí es los préstamos. Muchas personas, muchos clientes nos dicen, yo tengo mi cuenta en este banco, en esta banca comercial, puedo solicitar el préstamo con esta banca comercial. Háblanos un poquito de por qué tramitar el préstamo con ustedes, los beneficios de por qué trabajar el préstamo con un mortgage broker, como lo son ustedes. Ok, nuestro préstamo mínimo son $150,000, lo que significa que si hacemos los números al revés, esa propiedad debe valer por lo menos unos $235,000. Ahora, el reto lo vas a tener tú en conseguir una propiedad que esté en ese rango de precios aquí en el estado de la Florida, porque sabemos que no es fácil. ¿Okay? O sea que, por lo general, y si vamos a lo que cuesta una casa promedio en Miami, por ejemplo, vale $500,000. Entonces, con una propiedad de 230, 235, vamos a decir, no es una propiedad costosa y podemos financiar el $150,000 sobre esa cantidad, que es nuestro préstamo mínimo. ¿Okay? Con respecto a tu segunda pregunta, ¿por qué trabajar con Q Capital? Primero, los bancos universales o los bancos que nosotros conocemos como Wells Fargo, Citibank, Bank of America, Chase, ellos no dan préstamos para clientes internacionales. Solo vemos un grupo pequeño de instituciones financieras, Q Capital, tenemos licencia de banco, que nos dedicamos a financiar a clientes internacionales. Tenemos 20 años en el mercado, entendemos las necesidades y la cultura latinoamericana. Muchos de nosotros hemos ejercido en Latinoamérica y sabemos cómo traducir esa cultura y esa, vamos a decir, documentación a como la quiere ver el sistema americano. ¿Okay? Ese conocimiento especializado, específico, es lo que nos diferencia y lo que nos caracteriza. Estás en mute. Ok, perdón. Y eso es súper, por eso traigo ese punto aquí a la mesa, porque trabajando con ustedes podemos minimizar el riesgo, con especialistas como ustedes, minimizar el riesgo de que en un préstamo, de que consigamos una tasa de interés muchísimo más elevada, que tengamos problemas en lo que es la parte de concretar y conciliar el cierre. Entonces, por eso es súper importante que desde un principio manejemos desde la precalificación con ustedes y el escenario que obviamente se puede manejar con el cliente. Entonces, ahora con respecto a lo de las propiedades, el monto mínimo, pues sí, puede que ese sea el monto mínimo de préstamo, ¿no? Pero también hay que aterrizar cuáles son los escenarios de los valores de las propiedades, ¿no? Y es súper importante porque obviamente cuando hablamos de esos 150,000, pues puede ser de que a lo mejor usted tiene 400,000 y la propiedad cuesta 600,000 y entonces pues nada más que necesita financiar y entra dentro de ese rango de financiamiento, ¿ok? Pero cuando tenemos el escenario de buscar una propiedad de 235,000, por ejemplo, sabemos de que el mercado inmobiliario de hoy aquí pues es cuesta arriba conseguir una propiedad que sea de ese monto y sobre todo bajo las especificaciones que pues muchas veces nos piden. Sin embargo, pues obviamente estamos para eso, para asesorarlos, para ayudarles a buscar en el proceso y sobre todo para buscar las mejores opciones, ¿no? Entonces, por aquí nos preguntan, ¿ustedes ayudan a encontrar una propiedad de 300,000? Volvemos otra vez, son muchas las variables que intervienen en eso, porque no es nada más el valor de la propiedad,
sino para qué la voy a necesitar, qué es lo que quiero conseguir con esa inversión de la propiedad. Ver si relativamente en donde la quiero, pues es una propiedad usada lo que puedo conseguir por ese precio, o yo quiero es algo nuevo que no vaya a incurrir en mayor gastos una vez la quiera. O sea, son varias variables y para eso, por supuesto, pueden conectar directamente conmigo y revisamos específicamente cuál es su caso y cuáles son sus necesidades. A ver, Fernando, háblanos un poquito de los tiempos de los préstamos. Nos dijiste de que pueden haber préstamos de 15, de 30 años. ¿Hay penalidades por cancelarlos antes, por pagarlos antes? ¿O en qué beneficia a un cliente o cuál sería la diferencia en que un cliente tome la decisión de los años de préstamo? Ok. Ok, con respecto a tu primera pregunta, penalidad, por lo general los préstamos tienen una penalidad de 3 años sobre el 80% del préstamo. ¿Qué significa esto? De que el cliente puede amortizar hasta un 20% de la totalidad durante los 3 primeros años sin que pase nada. Sobre el restante 80%, la penalidad es 3% año 1, 2% año 2, 1% año 3. Al terminar el año 3, el cliente puede cancelar el préstamo completo sin ningún problema. ¿Por qué es esto? Porque las inversiones inmobiliarias son a mediano y largo plazo. Los bancos igual cuadran una tesorería por lo menos a mediano plazo. ¿Okay? La idea no es que la persona pida un préstamo para comprar algo hoy y lo venda mañana. Entonces, de esa forma está formado. Tenías otra pregunta, creo que se me fue, aparte de, ok, el plazo. Mira, Carla, si yo estuviese comprando en este momento, y de hecho, al igual que tú he comprado, a mí me gusta más la amortización a 30 años. Te voy a explicar por qué. Eso no significa que voy a pasar 30 años pagándolo. Simplemente mi flujo de caja está dividido en 30 años, lo cual me permite tener una rentabilidad mayor a que si lo agarro 15 años. No me estoy poniendo un compromiso por escrito con una institución financiera y lo que hago es que en la medida de mis posibilidades voy amortizando a capital y lo puedo pagar no en 15, lo puedo pagar en 14, en 13 y en 10 si yo quiero, pero es mi decisión individual. Claro. Y bueno, como siempre, lo que los invitamos es a revisar cada escenario, ¿no? Claro. Específicamente, sobre todo con la propiedad, también pues revisamos cuál es la proyección de la zona y obviamente vamos, porque por eso es que le decimos que no es de una asesoría de hoy, de un día, sino es un proceso donde lo asesoramos aún hasta después, porque si consideramos que en un momento es el momento correcto para vender, o es el momento correcto para a lo mejor refinanciar, pues también pueden ocurrir esos escenarios, ¿no? Claro, o sea, mira, hay que entender algo. Y mencionaste que hay gente en Latinoamérica, y todos tenemos familias que piensan así, de que no les gusta deber. Mi abuelito, yo me compré mi casa y yo salgo de mi casa con los pies por delante. Y no le debo nada a nadie. Eso está muy bien. Pero cuando tú me estás hablando de una inversión, eso no es la casa donde tú vives. Tienes que verla como un instrumento financiero. Entonces, en base a eso es que tú tienes que hacer la evaluación. Te voy a poner un ejemplo que lo viví en carne propia. En el 98, un townhouse en Weston, donde yo vivo, costaba $100,000. Yo hubiese querido que alguien me dijera, tome Fernando, te presto $70,000, pon tu 30, que yo los tenía y tenía más en ese momento, y te compras este townhouse. Ese mismo townhouse hoy en día vale $450,000. ¿Ok? Entonces, eso es lo bonito de las inversiones inmobiliarias, pero son a mediano, largo plazo. Entonces, definitivamente es tener la oportunidad en las manos de tú comprarte algo de que si no tienes el dinero completo, puedes poner el activo de tu lado.
Y si tienes el dinero completo, no te compres una sola propiedad. Cómprate dos, juega la revalorización de las dos propiedades, porque tu plusvalía va a ser sobre las dos. Por ejemplo, me compré dos casas de $500,000, poniendo $250,000 en cada uno, mi apreciación va a ser sobre $1,000,000. ¿Sí? Sí, Y lo que sabemos que llamamos el cap rate. y sabemos que en los últimos 10 años las propiedades se han revalorizado entre un 8.3 a un 8.6% anual, sin contar lo que ha pasado en el último año y hoy en los últimos dos, de que por eso es que la Reserva Federal está actuando, tratando de drenar un poco la inflación, y parte de eso es lo que estamos viendo en el mercado inmobiliario, de que por oferta y demanda las propiedades han subido más de lo que realmente todos queremos. Es que incluso tenemos estadísticas que demuestran que en los últimos 30 años, incluyendo la burbuja inmobiliaria del 2008 y lo que vivimos en pandemia, donde tuvimos revalorizaciones de hasta más de un 23% en menos de un año, ¿no? En las propiedades, estamos en una estadística regular de más de un 7% de revalorización anual. O sea, señores, el ladrillo se revaloriza, cosa que no ocurre con el dinero en el banco. Entonces, hoy en día es la función y es lo que hacen muchísimos de los grandes inversionistas e empresarios, es poner a trabajar el dinero por uno, ¿no? Entonces, tomando ventaja de que ustedes están ofreciendo la opción de financiamiento para extranjeros y que todavía las puertas y el poder acceder a un financiamiento para un extranjero es fácil. Es fácil cuando lo comparamos con respecto a un residente, a una persona local, ¿no? O sea, no requiere de mayores requisitos, obviamente es evaluado, es calificado, pero es totalmente accesible, ¿no? Siempre y cuando tengan sus requisitos y cumplan con lo que pide, ¿no? Claro, Carla, vamos a ver un escenario que te acabo de mencionar. Vamos a suponer que una persona en ese momento tenía $100,000. Al contravalor en su moneda local, llámalo pesos colombianos, bolívares venezolanos, ponte en la mano en la cabeza, pesos argentinos, y lo dejó en su país. Después de este tiempo, muy probablemente con ese dinero lo que puedas es hacer un mercado, o con mucha suerte comprarse un carro. Vamos a poner que esa persona fue un poquito más inteligente, convirtió ese dinero y lo tuvo todo este tiempo en un banco norteamericano, esos $100,000. Carla, la propiedad hoy en día vale $450,000. Con $100,000 no te compras jamás una propiedad aquí en los Estados Unidos. Y si alguien fue más inteligente todavía y se compró dos townhouses en ese momento, puso 50,000 en cada uno y se apalancó con otros 50 en cada townhouse, hoy en día tendría $900,000 en activos. ¿Ok? Entonces, definitivamente, yo creo que eso es lo que estamos tratando de transmitir. Y sobre todo en países como los nuestros, en Latinoamérica, donde sabemos que existe un riesgo político, sabemos que existe un riesgo económico, donde sabemos que y invito a que lo investiguen y hagan la tarea, las monedas, cómo se han devaluado frente al dólar americano en los últimos, póngale, 10 años, 15 años, el plazo que quiera. ¿Ok? Entonces, definitivamente, sabemos que el dólar es la moneda más fuerte del mundo, por encima del yen japonés, por encima del euro. Entonces, definitivamente, el vehículo ideal y adecuado es el dólar estadounidense. Completamente, completamente. Y tiene sus momentos y tiene sus formas, ¿no? Así que ya saben, pueden conectar conmigo en cualquier momento. Yo trabajo en equipo con Fernando para acceder a un préstamo, para revisar cuáles son las opciones. Ahora mismo les va a salir el QR en la pantalla, le pueden tomar un screenshot o pueden escribirme directamente. Voy a estarlos atendiendo y aclarando todas sus dudas. Fernando igual nos está aquí asesorando y para lo que es préstamos para evaluaciones financieras, pues por supuesto,
forma parte de nuestro equipo y está para brindar toda la asesoría correspondiente. A mí me encanta conversar con Fernando y es Fernando. Tú tienes una percepción, tienes muchos años en este mercado y en la parte financiera. Cuéntanos de cómo ves este 2023 para los inversionistas extranjeros. Ok, excelente pregunta. Mira, Carla, se está mudando para el estado de la Florida más de 1.200 personas todos los días. Es un problema, ¿ok? Pero Porque, un buen problema. sí, bueno, ¿Desde qué perspectiva lo vas a ver? mira, Carla, Lenar el año pasado con todo el esfuerzo logró construir 50.000 casas a nivel país. Y sabemos que es una de las principales constructoras en los Estados Unidos. Cuando tú me estás hablando de una migración de 1.200 personas y lo llevas a unos cuantos años, necesitas otro Miami. ¿Qué está pasando? De que gente de Nueva York, y no solamente personas, empresas de Nueva York, del estado de Illinois, de California, se están viniendo para el estado de la Florida. ¿Por qué? La razón principal es beneficios fiscales. El estado de la Florida es uno de los 10 de 50 estados que tienen los Estados Unidos que no tiene doble tributación. Le permite a un inversionista, cosa que Nueva York no lo permite, deducir los impuestos de la propiedad al impuesto sobre la renta. Nueva York no lo deja hacer, aquí lo podemos hacer. Entonces, definitivamente, súmale a eso el clima, súmale a eso ¿Eso que, quiere decir que en Florida pagar taxes por la propiedad es beneficioso, Fernando? claro, mira, aquí mira los beneficios de comprar una propiedad, Carla. Tú agarras y la pones bajo una corporación inversionista. ¿Ok? Vas a deducir los impuestos de la propiedad, todas las propiedades aquí pagan impuestos, pero son deducibles del impuesto sobre la renta. Vas a deducir los intereses del préstamo y de paso vas a agarrar el valor de la propiedad y la vas a dividir entre 27 años y medio y esa depreciación también se la vas a deducir. Entonces, vas a optimizar de una forma increíble tu rendimiento. Este juego financiero, este beneficio fiscal no te lo permiten la mayoría de los estados aquí en los Estados Unidos. Por eso es que estamos viendo de que se están viniendo y Nueva York ha crecido como estado en población, también ha decrecido California, Illinois, y esas empresas se han venido para acá. Y estamos hablando de empresas como Citadel, como BlackRock, etcétera. Es Pero increíble. imagínate, nos estamos posicionando, o sea, Miami se está posicionando como uno de los principales centros financieros en Estados Unidos. Y tecnológicos. Popular. Miami es la ciudad donde más empleos tecnológicos hay hoy en día en los Estados Unidos. Y te cuento de que según el fisco, el IRS, las personas que ganan $200,000 en adelante al año, que estamos hablando de personas de alto poder adquisitivo, están migrando y donde la mayor migración existe esa persona es hacia el estado de la Florida. Correctamente. Entonces, tú lo ves próspero, lo ves en crecimiento. Tenemos a Miami que hoy en día se está posicionando en el nivel luxury, el nivel de lujo, a lo que llamamos compitiendo o ya se está acercando a hacer competencia de Dubái, ¿no? Con todo este boom, porque ya el target se está posicionando muchísimo más arriba. Entonces, ¿qué le dirías tú a esas personas que nos preguntan, porque nos están preguntando, haciendo preguntitas por aquí, cuál es la proyección de valor de las propiedades? ¿Seguirá creciendo en base a todo lo que estamos viviendo actualmente? En base a Claro, Carla, todo es toda esta oferta y demanda. migración. Mientras exista la demanda que estamos viendo, mira, definitivamente seguirá existiendo un crecimiento en las propiedades. O sea, definitivamente, tú lo dijiste, no hay nada más sólido que un ladrillo.
Y más en un estado como la Florida, que es una economía que supera $1 trillón. Y no solamente es Miami, es Orlando. Orlando, a nivel aeroespacial, médico, es una meca. Sí, es ¿Okay? que fíjate que ahora mismo hay un sector donde se está desarrollando a nivel, nos estamos posicionando a nivel mundial con la universidad y desarrollo de microchips, que es un déficit que hay a nivel mundial y se está localizando aquí en Orlando por el área de Kissimmee. Entonces todo eso lleva a reapunta. Yo digo, bueno, hacia dónde va la manada, hacia allá es que hay que ir, ¿no? Entonces, Ya no es indiscutiblemente solo Mickey, ahora tú lo estás diciendo, es tecnología, es es medicina. medicina, es tecnología, es NASA, es el aeropuerto internacional de Orlando abrió otro terminal porque ya tenía capacidad para recibir 75 millones de visitantes y ya tuvieron que llevarlo a 100 millones de visitantes. Tenemos el Brightline, que es El tren rápido el entre Miami y tren, Orlando. sí, el tren rápido, porque tiene forma de bala, pero realmente pues no puede exceder ciertas velocidades, ¿no? Por el área donde se encuentra, pero relativamente eso va a agilizar muchísimo el hecho de que las personas que se quedan en Miami pueden trasladarse hacia Orlando y las personas que se quedan en Orlando pueden trasladarse hacia Miami sin tener que estar manejando. Va a lograr un desahogo en las vías también para poder comunicarse entre ambas ciudades y próximamente también estará llegando hacia Tampa. Entonces son muchas las cosas y yo lo veo desde el punto de vista de la inversión tanto del sector privado como del sector público que está viniendo tanto para Miami como para Orlando. Entonces, indiscutiblemente, señores, no somos Fernando y yo los que estamos haciendo esos cálculos de esos millones, trimillones de dólares, bimillones de dólares que están viniendo para desarrollo en las áreas y esto es específicamente porque personas calificadas y personas que se dedican a eso están viendo dónde se coloca el dinero, ¿ok? Entonces, sí, ellos que tienen en su poder data y que tienen en su poder muchísimos mecanismos para poder proyectar, saben que esto apunta hacia Orlando y hacia Miami, yo creo que lo mejor es que, como decimos, cuando vemos los pájaros que vuelan hacia un lado es porque hacia allá hay que ir, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, yo creo que lo que viene yo digo que uno de los años que va a ser cruciales y donde vamos a ver un cambio, yo estoy entre el 2025 y 2026. Un cambio en lo que es la parte económica, una trascendencia en lo que es la parte de el reapunte inmobiliario. Va a ser como sabes, como un punto. Un poquito más, eh, soy un poquito más optimista que Carla. Yo diría que si bien ya estamos viendo un crecimiento espectacular y estamos viendo un desarrollo enorme, pero Carla, el 2023, el 2024, y te voy a decir por qué, es año electoral. Ajá, cuenta. Ah, ok, ok, bueno. Me, No sé, me, y de me ahí me paso por lo que estás sí. diciendo, 25 y 26, pero arranca en el 2024. Así Pero que el momento de tomar acción es es ahora. ya, Es ya, es es ya. ya. Yo tengo un cliente que justamente dentro del esquema que armamos de inversión y de toda esa planificación que hicimos, el cliente pudimos direccionarlo con una muy buena asesoría, pudimos direccionarlo y diversificar su portafolio de inversión de una propiedad que iba a comprar, imagínate, ya vamos por 5 propiedades, ¿no? Entonces, porque vio la potencia. Y él me comentaba en estos días y me decía, creo que llegué tarde. Y yo le digo, no, estás llegando aún más a tiempo de otras personas que todavía no han tomado acción. Así que no te preocupes. O sea, todavía estás a tiempo porque el 2023, o sea, este momento es crucial para que tomen acción y sobre todo para que tomen ventaja y puedan ver esos resultados después del 2024, 25, 26. Pero en ese momento ya tomar la acción de hoy no. Un punto importante. Fernando, te hago esta pregunta, aquí te pongo en el spot. ¿Por qué tú crees que es
que todo cliente inversionista debe actualizar su portafolio de inversiones. Clientes que ya tienen hace 10 años propiedades, hace 8, 9, 15 años propiedades. ¿Cuál es tu perspectiva o cuál es tu punto de vista a ese cliente que tiene esas propiedades y dice, no, bueno, yo estoy bien, estoy tranquilo, ¿por qué actualizar? Yo tengo un seminario de por qué actualizar ese portafolio de inversiones, la importancia de por qué actualizarlo, pero me gustaría desde la parte financiera que tú nos hablaras un poco acerca de esa importancia y esos beneficios de que un cliente pueda hacer esa planificación de actualizar su portafolio de inversiones. Seguro, seguro. Y primero que eso, quiero tocar un punto que hablaste de diversificación. Este señor que tiene varias propiedades y quizás se apalancó para comprarlas, ¿qué pasa? Es muy difícil, Carla, que las tenga todas desocupadas. En cambio, si tiene una sola, en algún momento el inquilino se le va a ir. Pero si tiene 2, 3, 4, ese riesgo lo va mitigando. ¿Ok? Y siempre va a tener un flujo de caja positivo. Con respecto a tu pregunta, mira, nuevamente, véanlo como un instrumento financiero. Mi timing es primero revisar los años, al año 3, 4 y después en el año 5. ¿Ok? Y ve si es el momento de vender, realizar ganancias y reinvertir. Una de las razones es porque, lo mencioné, cuando tú tienes un préstamo, sobre todo, tú al principio estás abonando, lo que estás haciendo es pagar intereses. Pero mencioné que esos intereses son deducibles del impuesto. En la medida que va pasando el tiempo, vas a pagar más a capital. Lo que tú abonas a capital no es deducible del impuesto. Por el otro lado, sí, hablamos de depreciación, pero las propiedades, todos lo sabemos, tienen un periodo de desgaste. Los códigos van cambiando. Entonces, es sano, después de cierto tiempo, y más cuando mencionas 10 años, de evaluar. Y sobre todo cuando es una propiedad que ha sido inversión, mira, a lo mejor me conviene ya venderla, agarro mi dinero, tengo una ganancia, una plusvalía, y con eso me compro 2. ¿Ok? Y Tomar así ventaja. voy incrementando mi portafolio. Claro, es tomar ventaja y por eso es súper importante revisar cuál es su escenario actual, cuál es su propósito, su fin y pues obviamente dirigir esa asesoría y dirigir el camino hacia lo que usted está buscando y ese es nuestro trabajo, así que por eso lo invitamos a conectar directamente con nosotros. Nos están pidiendo antes de irnos, Fernando, si podemos repetir cuáles son los requisitos generales para un cliente extranjero poder optar un préstamo hipotecario, un préstamo para un financiamiento en la compra de un inmueble. Por favor, si podemos especificar cuáles son esos requisitos generales. Parece mentira, son más fáciles que para ti y para mí, ¿verdad? Sí, completamente. Sí. Muchísimo más Ojalá fácil. pudiese nosotros comprar con préstamo igualito que un extranjero. Mira, nuevamente, lo primero es una carta de ingresos emitida, bien sea por el Departamento de Recursos Humanos, si la persona es empleada o si la persona es dueña de un negocio o profesional independiente por un contador público de su país, donde ese contador nos describa a qué se dedica esa persona o su empresa y cuáles han sido sus ingresos en los últimos 2 años, su ingreso promedio mensual y cuánto ha devengado en lo que va de este año. También queremos ver los últimos 3 estados de cuenta bancario de los últimos 3 meses, donde esa persona tenga el dinero para hacer la compra, la inversión. Podemos empezar a trabajar con sus cuentas en su país de origen. Después ese dinero obviamente lo va a pasar a su cuenta aquí en los Estados Unidos. Requerimos también una carta de referencia bancaria, que es una recomendación de un banco, donde nos diga de que esa persona tiene más de 2 años de relación con esa institución financiera y que maneja su cuenta correctamente. Necesitamos ver la copia de su visa y su pasaporte. Y por último, un recibo de algún servicio de su casa en su país de origen. Por ejemplo, el último recibo de agua, de luz, de teléfono, que esté a su nombre. Esos 5 requisitos tan fáciles
son suficientes para evaluar un cliente. ¿Y en cuánto tiempo los precalificamos? ¿Cuánto tiempo? De un día para otro, Carla. Tiene que pasar de un día para otro. O sea, señores, para nosotros como residentes, como clientes locales, esto no ocurre, ¿ok? Así que aprovechen que actualmente el proceso es fácil, es sencillo y es accesible para usted como extranjero y todavía puede apalancarse de un financiamiento para maximizar su inversión y para sacar provecho. Y sobre todo porque Fernando muy gustosamente está trabajando en equipo conmigo para poder ofrecerle esa asesoría y para poder revisar esas opciones de inversión y sobre todo nosotros le vamos a presentar oportunidades en un mercado de vendedores. Nosotros buscamos esas opciones, esas oportunidades de inversión para usted. Así que bueno, Fernando, yo contentísima de haber compartido contigo como siempre información y contenido de valor en la rama financiera, hipotecaria y en el mercado de la Florida, que es un mercado, como tú lo mencionaste, es un mercado que está on fire, que está caliente, que está creciendo y que proyecta muchísimo y promete para los próximos años. Así que gracias. Hasta Messi se vino a vivir para la Florida. No, es que imagínate, entonces, no, y eso es un llamado, señores, porque justamente, sabes que hace unas semanas estábamos revisando unos listados de precios de unas construcciones y después de la noticia de Messi, déjame decirte que todos los productos han aumentado y van a seguir aumentando porque viene la Copa en el Mundial de fútbol. la Copa Mundial de Fútbol, la Fórmula 1. Fórmula 1, o sea, hay algo, el mundo está mirando hacia la Florida, señores, está mirando hacia la Florida, hacia Miami, hacia Orlando, entonces yo creo que es necesario que usted tome una pausa, busque esa asesoría, conecte directamente con nosotros para que entonces revisemos esas opciones de inversión y tome ventaja hoy, no mañana, sino hoy. Así que bueno, gracias Fernando. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Un placer siempre. Así que bueno, nos vemos y ya saben, pueden conseguir toda nuestra información aquí abajo en la cajita que les vamos a dejar, el canal de YouTube Invirtiendo en Florida con Carla Rodríguez y también la información para que conecten con Fernando Galíndez. Y por supuesto, si van de mi parte y podemos trabajar en equipo, pues pueden tomar ventajas acerca de los incentivos que les ofrecemos para sus propiedades de acuerdo al proyecto, porque tenemos específicamente para este mes unos incentivos. Así que los invitamos primero a que conecten y puedan disfrutar de eso si usted estuvo aquí viendo este video. ¿Ok? Bueno, Fernando, gracias. Gracias a ti, Carla. Buenas noches a todos.